Bueno, muy buenas tardes. Paso por aquí saludándolos, principalmente a mi precioso grupo de damas de oración, deseándoles que se encuentren muy bien, llenos del amor, llenos de la paz del Señor Jesucristo y fortaleciéndose, como dice la palabra de Dios, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza. Para este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de crisis a raíz del coronavirus, muchos predicadores, pastores, líderes, maestros y teólogos hemos tenido que vernos en la necesidad de hacer estos mensajes para la iglesia a través de las redes sociales, ya que nuestras iglesias han ido cerrando debido a la situación actual y pues no es para nadie un secreto que no se pueden hacer reuniones sociales y pues la iglesia no es ajena a esta problemática. Es muy importante que como hijos de Dios tengamos presente que todo lo que está sucediendo tiene un propósito divino y que no escapa de la voluntad de Dios, sino que por el contrario, dentro de la voluntad de Dios está que nosotros aprendamos qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hablar tanto a la iglesia como a los que todavía no pertenecen a la iglesia, porque quizás no les ha llegado el mensaje del Evangelio de la manera correcta, quizás tienen algunos argumentos en su corazón para no entregar su vida al Señor Jesucristo. Bueno, el tema de hoy es un estudio basado en el libro de Amós y es una denuncia profética que este profeta llamado Amós nos hace. Para comenzar, vamos a ver el libro de Amós en su proyección. ¿Qué es lo que nos habla el libro de Amós? El libro de Amós es uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los profetas conocidos como profetas menores. En la Biblia que en el anterior video les pude compartir, que es esta Biblia de estudio arcoíris, versión Reina Valera 1960, que muchos de nosotros la tenemos, especialmente los cristianos, la tenemos dentro de nuestras casas, podemos encontrar que en las primeras páginas de cada libro trae el propósito del libro y para quiénes fue escrito. Eso lo vemos aquí en las primeras páginas. Vamos a ver cuál es el propósito del libro de Amós. Amós puede ver bajo la prosperidad y el poder externos de Israel una nación que se ha corrompido. Los pecados por los cuales Amós acusa al pueblo son numerosos: descuido de la palabra de Dios, idolatría, adoración pagana, codicia, un liderazgo corrupto, opresión de los pobres. Amós comienza con un juicio sobre todas las naciones vecinas, luego su propia nación Judá y finalmente el juicio más severo para Israel. Sus visiones de parte de Dios revelan el mismo y enfático mensaje: el juicio se acerca. El libro termina con la promesa divina a Amós de la futura restauración del remanente. Siempre habrá un remanente fiel, un pueblo dispuesto a obedecer a Dios en medio de cualquier situación. Por eso el libro de Amós, dentro de su propósito, termina con el mensaje al remanente. Pero ahora, sin dar más largas al asunto, vamos a comenzar con el mensaje de la denuncia profética partiendo del libro de Amós. ¿Quién era Amós? Amós, como ya lo dije antes, era un profeta de Israel, pertenece a los profetas menores y era un campesino de Tecoa. Llama la atención que Dios haya escogido a un campesino y no a un erudito escriba que ya habían por aquella época, sino que Dios se complació en traer a una persona del campo
que quizás, al igual que muchas personas hoy en muchos gremios, se veía afectado por la situación de corrupción y la situación de juicio que había llegado hacia la tierra. Dice, porque dentro de los planes que Dios tenía con este mensaje, uno era humillar el orgullo de los sacerdotes. Ahora bien, aterrizando y extrapolando el mensaje a la actualidad, el propósito vendría siendo el orgullo de los superapóstoles o de los denominados actualmente grandes profetas y los ministros de las mega iglesias que no se acomodan a la palabra de Dios y que más bien tienen un interés económico que salvífico. En otras palabras, para muchos de estos ministros sus iglesias no son más que una fuente de negocio. Y pues en un mensaje como este voy a hablarlo de una manera más coloquial. Se les ha cerrado su empresa, su fuente de negocios o su compañía. Vamos a ver unos puntos que son claves en esta denuncia profética que hoy estamos estudiando a la luz del libro de Amós. El mensaje del libro de Amós nos conecta con el mensaje que ya tuve la oportunidad de hablarles en un video anterior, el cual llevaba por título Reflexión sobre el coronavirus y el caos de hoy a la luz del libro de Isaías. En aquel momento yo les compartía la palabra de Isaías que encontramos en el capítulo 24, pero hoy voy a hacer énfasis en 2 de los versículos que leí en ese video pasado. Isaías nos hacía una denuncia profética de la siguiente manera: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá asimismo como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como el que da al logro, así al que lo recibe. Es decir, el juicio era un juicio y es un juicio que toca todos los estamentos de la sociedad, como lo podemos ver en este capítulo del libro de Isaías 24. Aquí quiero reflexionar sobre algo que toca directamente el sacerdocio y que toca directamente a la iglesia. Pero antes de hacerlo, quiero hablar sobre algunos memes que algunas personas han publicado en plataformas como Facebook. Algunas personas han publicado sus memes de una forma un poco irónica, aunque la intención de mi mensaje no es acusar a estas personas. Entiendo su ironía. Son personas que primeramente no conocen de Dios y sus caminos y tampoco saben cómo funcionan los planes de Dios a la luz de la palabra. Y es mi deber como una persona que es teóloga dar respuestas bíblicas. Algunos de estos memes decían cosas como, por ejemplo, ¿dónde están los pastores que hacen milagros para que nos sanen o sanen a las personas del coronavirus? ¿Por qué están escondidos los pastores que hacen milagros? La respuesta que la palabra de Dios tiene para estas personas es como ya lo veníamos diciendo antes en el libro de Isaías, específicamente en los versículos 1 y 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está sucediendo con la creación es precisamente porque nosotros hemos hecho lo malo y no hemos cuidado de todo lo que Dios ha creado. Y sinceramente y en honor a la verdad, todos, sin excepción alguna, nos ha tocado sufrir estas consecuencias, partiendo desde los sacerdotes de la iglesia. Ahora bien, por otra parte, Dios sigue siendo Dios y no ha dejado de tener misericordia con aquel que se humilla, con aquel que se arrepiente, con aquel que confiesa sus pecados y reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y busca el favor de Dios. Además, también tengo para decirle a estas personas que los verdaderos pastores que han sido ungidos para hacer sanidades siguen siendo usados por Dios, solo que ahora están siendo usados
de otra manera. Amigo y hermano que me escuchas en este día, debajo de este video que yo hoy estoy publicando, te voy a dejar un link con oraciones para que tú puedas recibir sanidad. Claro está, no te garantizo que toda persona que haga esta oración va a recibir la sanidad, pero si dentro del propósito y plan que Dios tiene específicamente para tu vida está el sanarte y tienes la fe y la humildad suficiente para hacer la oración creyendo, por supuesto que podrías y podrás llegar a recibir el favor de Dios. Ahora bien, continúo con mi mensaje de denuncia profética a la luz del libro de Amós. Este tema que atañe a la enseñanza de hoy, que es esa denuncia profética del libro de Amós, nos muestra cómo un campesino de profesión fue llamado con una misión y lleno del Espíritu Santo para profetizar la palabra de Dios en un tiempo convulsionado. De hecho, un tiempo muy parecido al que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son los puntos principales que encontramos en esta denuncia profética? Podemos decir que Amós habla de toda la maldad que se venía practicando para su tiempo. Y esta maldad, como ya lo dije antes, permeaba todos los ámbitos de la sociedad, como lo eran los valores dentro de la familia, el propósito y los valores del sacerdocio dentro de la iglesia, la política e incluso aquellos capataces o aquellos jefes que eran injustos con sus empleados. Amós también dirige su mensaje en contra de los jueces y aquellos que administran el derecho. Para nuestro lenguaje actual y nuestra Colombia, un mensaje dirigido hacia los fiscales, hacia los entes que administran la justicia. Pero vamos a comenzar hablando del sacerdocio para que las cosas sean en su justa medida. Como lo manda nuestro Dios, pues ya está escrito en su palabra que el juicio comenzará por los de su propia casa, como lo podemos leer en 1 de Pedro 4:17. ¿Qué dice Dios respecto a la iglesia y respecto al juicio que comenzará por su propia casa? Veamos qué dice 1 de Pedro 4:17. Dice de la siguiente manera: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Como puedes ver, amigo y hermano, el juicio es para todos, pero comienza siempre por la casa de Dios. Y esto lo hago de decirlo y haciendo énfasis porque recién comenzó la pandemia del coronavirus. Muchos que no los estoy juzgando, sino que de pronto lo hacían de buena fe o en su ignorancia, comenzaron a publicar también memes diciendo que ninguna plaga tocará nuestra morada, e incluso muchos pastores, no digamos a nivel Colombia, pero sí lo vimos en otros países, abocaban a sus iglesias para que no obedecieran a sus gobiernos y se fueran hacia sus iglesias a seguir haciendo las reuniones dominicales porque ninguna plaga tocaría nuestra morada. De esta manera, mostrando un irrespeto hacia los gobiernos y una falta de sentido común, pues ese texto no se aplica para que nosotros actuemos de manera irresponsable y pongamos en riesgo la salud de la ciudadanía y de nuestras iglesias. Ahora bien, las palabras de Amós en contra del sacerdocio, entendamos sacerdocio como ya lo dije antes, pastores, líderes, predicadores, ministros, evangelistas, profetas, apóstoles. Es para ellos principalmente el primer punto del mensaje que hoy quiero darles a través de Amós. Dice Amós capítulo 5 versículos 18 al 24 de la siguiente manera: ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué servirá el día del Señor? Será tiniebla sino luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor, o no luz, oscuridad y no resplandor?
Y miren lo que dice el Señor a sus siervos, a los sacerdotes, dice: aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero ¿cómo? ¿El Señor por qué nos está hablando así? La respuesta la encontramos en el versículo 24 que dice: pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Es decir, el Señor no quiere nuestros sacrificios. Querido amigo y hermano que me escuchas, seas católico o seas cristiano evangélico, el Señor no le importa que hace poco hayamos pasado la Semana Santa y obviamente por el coronavirus no pudimos salir, pero mejor que así haya sido, porque muchos de nosotros hubiéramos corrido a nuestro sermón de las 7 palabras como estamos acostumbrados a hacerlo los cristianos evangélicos, y por su parte los hermanos católicos hubieran corrido para sus iglesias, quizás subiendo de rodillas a Monserrate. Pero oigan lo que hoy nos dice el Señor. Dice que no le importan nuestros sacrificios ni nuestras ofrendas, porque lo que realmente el Señor quiere y espera de nosotros es que corra el juicio y la justicia como una corriente. Es un llamado que el Señor nos está haciendo a todos los líderes, a todos los pastores, también a todos los cristianos. Pero continuemos con este mensaje del libro de Amós. La segunda denuncia profética que les quiero mostrar hoy a la luz del libro de Amós es la denuncia profética en contra de la sociedad, pero principalmente en contra de aquella sociedad que vive en medio del lujo y de la opulencia, y que nunca hace misericordia al pobre y al agraviado. Lo diré en palabras más castizas: aquel rico o aquel famoso arrogante que solo piensa en su poder, su lujo, su fama y el placer, sin importarle la desnudez del pobre, e incluso que muchas veces en el caso de empleados se encuentran robando al pobre con salarios injustos para poder gozar egoístamente de sus riquezas. ¿Qué dice la palabra de Dios para estas personas? En el libro de Amós dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria, son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan al Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad de Filistea de Gad. Ustedes no son mejores que ellos, y miren cómo fueron destruidos. Hago una pausa ahí. Traducido al lenguaje de actual: vayan a España, vayan a Italia, vayan a Estados Unidos. ¿Somos los colombianos mejores que ellos? Es la pregunta que nos podemos hacer hoy a la luz de la palabra. Dice el Señor: qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo, comiendo salmón, comiendo comida muy exquisita, comiendo comida vegetariana, porque ahora todos andamos en una onda fit. Y continuemos leyendo la palabra. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación, por lo tanto ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. El Señor soberano lo ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mire cómo habla el Señor a este grupo de la sociedad. Desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella.
Sandra, pero ¿qué clase de mensaje es el que tú nos estás dando? Quiero recordarles que es una denuncia profética a la luz de la palabra y que los juicios que han venido sobre el mundo, como lo dije en el anterior video, la maldición no llega sin causa. El Señor nos está llamando a cada ente, a cada estatuto de la sociedad, al arrepentimiento. Y este mensaje es para la gente adinerada, es para la gente rica. Este punto del mensaje es para la gente adinerada y la gente rica que solo piensa en sí mismo y no se acuerda de hacer misericordia y justicia al pobre. Pero sigamos con el mensaje. El tercer punto de este mensaje es en contra de los explotadores, bien sean los gobernantes o los patronos injustos. Podemos ver cómo, por ejemplo, esta crisis económica y de hambre que estamos viviendo a raíz del coronavirus, se han encontrado irregularidades en el manejo de los recursos que nuestro presidente dio a los alcaldes para que estas ayudas llegaran a los más necesitados. Y como siempre sucede aquí en Colombia, no faltó el avivato que quiso robárselos. Qué tristeza y qué dolor que en una época de crisis, de hambre, de necesidad, haya todavía gente tan perversa que no tenga el menor escrúpulo para robarse el dinero de los hambrientos. Es un mensaje, es una palabra que debemos reflexionar. ¿Ustedes creen que Dios se va a condoler de nosotros actuando de esta manera? ¿Por qué queremos hacer ver a Dios como si Dios fuera Papá Noel, que nos da todos los regalos y todo lo que pedimos, y el Dios que nosotros tenemos es un gordito bonachón que nos da y nos concede y nos consiente y nos da todo lo que pedimos, aun cuando nosotros seamos personas injustas? ¿Qué dice Amós en el capítulo 8, versículos 4 al 10? Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan que termine el día de descanso y que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones. Se levantará y volverá a hundirse. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto, se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo, el unigénito, hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora y atentos. Este es el mensaje clave que nos debe quedar de estos versículos que estoy leyendo. Se acerca el día, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Por las redes sociales llegan mucha clase de información, y también lo pude leer en algún periódico serio, que mientras la China estuvo en esta crisis, en su pico de la curva del coronavirus, muchas personas sintieron lo que dice este texto: hambre de pan y sed de agua, pero hambre de pan y de agua, pero de la palabra de Dios. La verdad es que en este momento muchas personas están cayendo en problemas emocionales, como la depresión. Personas con problemas psiquiátricos se están viendo que se les están disparando estos problemas debido al encierro, debido al confinamiento. La invitación que nos hace hoy el Señor Jesucristo es que debemos tener
hambre del pan de la palabra y del agua del Espíritu, que es la única que puede saciar toda esa ansiedad que nosotros tenemos, ese miedo, esa incertidumbre hacia lo que será nuestro futuro. Pero, queridos amigos y hermanos, ya para terminar este mensaje, concluyo con la palabra de Dios en el texto de Mateo capítulo 9, versículo 13. Palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, dice: luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Compasión, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Querido amigo y hermano, hay muchas formas en las que podemos ayudar a las personas que padecen necesidad. Tengo una familiar a la cual estimo mucho, que siempre publica en Facebook formas de cómo ayudar, por ejemplo, a los animalitos en la calle, dejándoles agua, dejándoles una ración de alimento concentrado, porque ellos también están viviendo. Toda la tierra gime y toda la naturaleza gime con nosotros. Ellos también están viviendo hambre y necesidad. Habitantes de calle, puedes preparar tu almuerzo y llevar una ración a un habitante de calle. Esto es lo que dice el Señor: practicar misericordia, juicio y justicia. Si tú ves a alguno de tus vecinos que pone su trapo rojo en la puerta, en la ventana, quizás muchos de nosotros no tenemos cómo hacerle el mercado a otra persona, porque nosotros también nos encontramos cortos de recursos, pero como lo dice el libro de Isaías, el verdadero ayuno es compartir nuestro pan con el hambriento. Dios no nos está llamando a nosotros, los que no podemos dar más, a dar de lo que nos sobra. Nos está llamando a compartir el pan. Puedes llevarle un café con pan a tu vecino, una libra de arroz, unas pastas de chocolate para su desayuno. Ora, ya Dios te mostrará la forma de hacer misericordia, juicio y justicia. También puedes llamar a un amigo, a un conocido, y ofrecerte para orar por esta persona. Dar palabras de aliento en este momento, cuando la gente entristecida más las necesita. Bueno, queridos amigos y hermanos, este mensaje que publico hoy para mis damas de oración y para mis amigos de Facebook es el que el Señor me dio para compartirles, y de todo corazón deseo que podamos pasar al otro lado de este gran mar de prueba y tribulación que estamos viviendo en este momento. Muchas bendiciones para todos y hasta un próximo video.